día como hoy, hace 241 años, Julián Apaza Túpac Katari fue asesinado en Peñas por los invasores españoles. En esta jornada se han llevado muchos actos de homenaje, sobre todo en la provincia Los Andes, en el municipio de Batallas en Peñas, donde nuestras primeras autoridades han estado ahí. Pero al margen de rendirle homenaje, ¿por qué es tan importante mirar la historia? Esta pregunta vamos a trasladar a nuestro Gilata que nos visita en esta jornada. Él es Freddy Pachascuti, Freddy Acarapi Pachascuti. Gracias por estar aquí, Gilata. Hayaya. Muchas gracias, estimada. Es importante mirar sí. la historia. Bienvenido. Bien, es importante porque nuestro pasado determina el presente y el futuro. O sea, si queremos proyectar nuestro futuro, tenemos que mirar necesariamente el pasado, porque el pasado, los hechos del pasado determinan el presente. O sea, gracias a nuestro pasado somos lo que somos. Entonces es muy importante tener en cuenta, por lo menos hoy, recordando el descuartizamiento de Túpac Katari de 1781 en Peñas, Cuyacán. Así es, y todo su cuerpo, por ejemplo, el momento del asesinato, aquel 14 de noviembre, Túpac Katari fue descuartizado, como tú lo decías, Gilata, y sus partes han sido diseminadas a nivel nacional. En el aspecto geográfico, hoy por hoy también Bolivia pareciera que está así. Efectivamente, sí, porque bueno, hay que recordar siempre que uno de los elementos constitutivos del colonialismo es del descabezamiento de las estructuras políticas macros, o sea, la dirección política de una nación, de un pueblo, etc. Pero a su vez también la desarticulación, el cercenamiento de los territorios, o sea, como el cuerpo de Túpac Katari. Entonces, hoy lo que ha pasado hace 241 años atrás, ocurre en el país, ¿no? Entonces es importante siempre recomponer, reactualizar el pensamiento, o sea, el programa social, cultural y político de Túpac Katari. Ahora, muchos dirán que algunos dicen, generalmente yo cuando era niño escuchaba decir Malco Túpac Katari. No es Malco, ¿sí? Es Inca, es virrey Inca Túpac Katari. Así firmó Túpac Katari. El aspecto jerárquico está mucho más es arriba. como hoy decir presidente, un presidente aymara. Entonces, virrey es una categoría de ese entonces, ¿no? Virrey es... Entonces, ¿quién era el rey? El Inca Túpac Amaru, y el rey del Tahuantinsuyo. Y el virrey, o sea, el Inca del Collasuyo era Túpac Katari, y así ha obrado, así ha firmado como virrey Inca. Él firmó como Inca y se vistió como Inca y se comportó como Inca. Y la Bartolina se dice como Coya o virreina. Ahora, otra cosa, cuando se tiene una concepción más o menos colonial respecto a los incas. Uno dice, no, los incas son también los opresores, los que han invadido a los aymaras. Ya es otro cuento, es el relato colonial. Pero para nosotros Túpac Katari es Inca. Y Inca es una categoría aymara. Eso para empezar, Cuyacán. Ya, Gilata, su lucha de liberación aún sigue vigente, tomando en cuenta la situación actual que estamos viviendo. Efectivamente, bueno, como les decía en un principio, uno de los elementos claves del colonialismo es el descabezamiento político. O sea, de una nación, en este caso del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Desde 1532 y 1533 descabezan la dirección política macro del Tahuantinsuyo, o sea, liquidan a los incas y a las autoridades inferiores lo instrumentalizan. O sea, al resto le desconocen, lo liquidan, pero sí a los malcos y curacas lo convierten en caciques. Y estos caciques se convierten como una especie de intermediarios, o sea, bisagra entre el poder colonial y el aylo. Bien, entonces, aquí el asunto es descabezar políticamente o la dirección política macro. Entonces nuestros antepasados siempre han estado desde los incas de Vilcabamba, desde 1536 en adelante. O sea, la capital se traslada a el Cusco, que era en ese entonces la capital del Tahuantinsuyo clásico. Desde 1536 trasladan la capital a Vilcabamba, y el que traslada la capital es el Inca Manco Inca. Manco Inca va de Tiwanaku. Manco Inca nace en Tiwanaku, o sea, actual aquí provincia de Ingavi. Desde ahí va a Manco Inca. Entonces, desde Manco Inca, Saritupac Titucusi, y el último Inca es Túpac Amaru I, el Inca jovencito de 17, de 15 años, dicen. Y este virrey Francisco de Toledo en 1571 o 2 lo liquida. Ahí, bueno,
Desde ese momento entra el gobierno macro del Tahuantinsuyo, entra en la clandestinidad. Y Huáscar Chuquihuanca, la Puinca Huáscar, solía decirnos que después de ese entonces la capital del Tahuantinsuyo es clandestino y está en movimiento, se va hacia el Antisuyo, está en la selva, en la sierra central peruana, y ahí se manifiesta, por ejemplo, en 1622 hasta 25 con Gabriel Guanayquil, incluso aquí cerquita Songo, ¿no? Ahí está y mantiene el gobierno del Tahuantinsuyo macro. Luego, en 40 hasta 60, algunos hasta 70, está José Santos Atahualpa, en la actual Sierra Central peruana. Ahí mantiene el gobierno clandestino del Tahuantinsuyo. Y más tarde, la capital del Tahuantinsuyo se traslada aquí al Collasuyo, o sea, al sur de Cusco. Ahí está, se instaura, un poco sale de la clandestinidad a la superficie, o sea, del subsuelo sale ahí a la superficie el gobierno macro del Tahuantinsuyo, y ahí está Tupac Amaru, Tupac Katari, e incluso un poco más antes está Tomás Katari, los hermanos Katari y las mamas, ¿no? Micaela Bastidas, Gregoria Paz, Bartolina Sisa. Sí, sí. Y ahí el gobierno macro aparece ahí por 1780, 81, e incluso desde mucho más antes, según esta historiadora chilena, María Eugenia del Valle de Siles, dice, o sea, no dice ella, pero según las confesiones de Bartolina Sisa de julio de 1781, Bartolina Sisa dice que Tupac Katari habría ido 10 años antes de 1781 a reunirse a Cusco con Tupac Amaru, o sea, planificar, o sea, este gran levantamiento de Tupac Katari y de los Amaru no era algo circunstancial, era planificado 10 años antes. Incluso hay movimientos o levantamientos previos a 1781. Está de Ambaná de 1750, el de Chulumani de 1771, el de Caquiaviri. O sea, es, como dice Thompson, es un ciclo de permanente turbulencia. Entonces aquí, en 1780... Un ciclo de estrategias, de repente se puede decir. Obviamente, efectivamente, sí. Es el siglo del intento de recomposición de la soberanía política aymara quechua, o sea, del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Ya, ¿Gilata Tupac Katari habría dejado algo pendiente en el aspecto ideológico? Efectivamente, sí, porque Tupac Katari, o sea, este gran movimiento de Tupac Amaru y Tupac Katari tiene en el fondo un programa cultural, social, económico y político, y es inconcluso. Lo que a nosotros hoy nos tocaría es concluirlo, concretarlo o realmente terminarlo este proyecto, ¿no? Hoy por ahí encontramos Tupac Kataris, Bartolinas en nuestra sociedad, ¿encontramos, Gilata? Sí, por ejemplo, nosotros a partir de la Escuela de Pensamiento Pacha planteamos la Agenda Atahualpa 2032, o sea, agenda de quinto centenario de resistencia y recomposición de la soberanía política, económica y cultural del mundo aymara quechua. Eso, por lo menos decimos que por lo menos podemos seguir por la ruta de Tupac Katari, porque ahora está bien, hoy podemos recordar el descuartizamiento de Tupac Katari y uno de estos descuartizadores es Pedro Domingo Murillo, ¿no? O sea, eso lo trabajó muy bien el Apuinca Huáscar Chuquihuanca. Bueno, ahora el asunto es que nosotros, o sea, los aymaras contemporáneos, tenemos que entender, estudiar, reestudiar el pensamiento social y político de Tupac Amaru o de Tupac Katari, también de Tupac Amaru, y